Hola amigos, vamos a hablar ahora sobre la inexistencia de la obligación como causal de excepciones a la coactiva para echar abajo tanto la orden de pago como el título de crédito, es decir, toda la ejecución coactiva. Mi nombre es Francisco Aguirre, experto en temas de derecho administrativo, especialmente en temas de Contraloría, y vamos a explicar esto de cómo es posible revivir a un muerto. Es decir, una vez que ya ha tenido el administrado un acto administrativo que está firme, dense cuenta esto, está firme, es decir, que ya es inimpugnable en ninguna vía, poder mediante un mecanismo denominado acción de excepciones a la coactiva, echar abajo un título de crédito, una orden de pago. Y esto vamos a explicarlo cómo se lo puede hacer. Por cierto, tenemos que señalar que este tipo de acciones son sumamente limitadas. De hecho, los jueces de la Corte Nacional tienen criterios disímiles respecto a si esto es correcto o no es correcto. Pero vamos a explicarlo de a poco. Y vamos a hablar y revisar una sentencia de instancia del Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, sentencia que no fue casada y que tiene el número 17811-2019-00160, que es el caso del señor Aguirre Rivadeneira contra la Contraloría General del Estado. Este caso es sumamente interesante. Vamos a ver cómo se desarrolla para que al final ustedes comprendan cómo es que fue posible echar abajo todo el procedimiento coactivo, que se declare la nulidad inclusive de la resolución de la Contraloría, una resolución que ya estaba en firme por causales específicamente que son de pleno derecho o de nulidad absoluta. Entonces, empecemos. Por cierto, partamos de algo básico y sobre todo para personas que no conocen todo el proceso de control gubernamental. Entendamos primero, y esto ya lo hemos explicado en otro video, que el control gubernamental es un proceso que tiene varias fases. Como tales, tenemos el trabajo de campo, la determinación de responsabilidades, la impugnación, bien sea en sede administrativa o judicial, y la última fase siempre es la acción coactiva. Aquí tenemos una diapositiva en la que podemos ver todo esto. Entonces, de la fase que estamos hablando es cuando en la fase 4 existe ya un acto firme o existe también una sentencia ejecutoriada favorable a la Contraloría, y entonces la Contraloría ya procede al cobro de la obligación. Pero como les anticipé al inicio de este video, van a ver ustedes un mecanismo sumamente interesante a través del cual se podría echar abajo esa resolución, el título de crédito y el auto de pago. Es decir, echar abajo todo, pero de alguien que nunca se defendió, de alguien que no ejerció defensa y que simplemente cuando le llegó el título de crédito se empezó a preocupar. Ya, entonces, como les decía, estos temas son complejos, no hay un consenso total de los jueces sobre esto, pero vamos a mostrar una sentencia que es una luz en el camino para poder defenderse o defender como abogado patrocinador este tipo de casos. Entonces, con esto, vamos a ver dentro de la fase 4, que es la acción coactiva, cómo funciona y vamos a explicar el caso, qué es lo que pasó y cómo se ganó un caso contra la Contraloría, pese a que la Contraloría ya tenía todo listo para cobrarle al administrado la obligación. Aquí tenemos una diapositiva donde mostramos la fase coactiva ya en mayor detalle. Miren aquí. ¿De dónde se origina la expedición de un título de crédito? Ustedes pueden verlo aquí. Es cuando una orden de cobro, que está siempre implícita en la resolución de la Contraloría, al final prácticamente está en la parte final, donde dice se dispone que el director de recaudación y coactivas emita los siguientes títulos de crédito, y ahí señala las personas y los montos. Pero esa orden de cobro no es efectiva sino hasta cuando el acto está firme. Y si la persona no se defendió, pues solo por el transcurso del tiempo. Ustedes saben que ya el acto deja
mejor dicho, la persona ya pierde el derecho de accionar y el acto administrativo adquiere firmeza. Específicamente, si no se defendió en 90 días término, adquiere firmeza. Entonces, una vez que la Contraloría tiene el acto firme, emite el título de crédito. Este título de crédito ustedes pueden observar que está en la fase preliminar y facilidades de pago. Así lo dice el Código Orgánico Administrativo. Y en ese título le dicen, usted tiene 10 días para el pago voluntario. Claro, esto es posible pagar siempre y cuando también haya ciertas condiciones. Ustedes saben, si es una obligación de un monto pequeño, hablemos de $1,000, $500. Yo siempre les digo a las personas interesadas, vea, no me contrate, no se defienda, pague. Le va a costar más del dolor de cabeza, honorarios de abogado y todo de estarse defendiendo de $1,000 que pagar ahorita $1,000. Bueno, desde ahí que es notificado el administrado con el título de crédito, puede solicitar facilidades de pago hasta antes del remate de los bienes. Antes. Ahora, pasan los 10 días del pago voluntario y la persona no ha pagado, pues la Contraloría simplemente lo que hace es emitir la orden de pago inmediata que tenemos ya en la fase de apremio dentro de la coactiva. Tanto la fase preliminar y facilidades de pago como la fase de apremio están dadas en el Código Orgánico Administrativo y separadas de esa manera. Bien, entonces, donde realmente empieza el procedimiento de ejecución coactiva es aquí, cuando se le emite la orden de pago inmediato. Y tenemos ahí un tema muy importante. Cuando recibe el administrado la orden de pago o tiene conocimiento de la misma, es cuando tiene la posibilidad de ejercer una acción judicial que se denomina acción de excepciones a la coactiva, pero tiene un tiempo muy corto para plantear esta acción, solo de 20 días término. Entonces, si se pasan los 20 días término desde que fue notificado, ya ni siquiera puede presentar esta acción judicial. Por cierto, esta acción judicial no se la puede presentar ante el título de crédito. De hecho, el título de crédito en vía judicial no es impugnable. Bien. Entonces, recibe la orden de pago y eso es lo que pasa en el caso que ya vamos a explicar. Además, en esa orden de pago pueden venir medidas cautelares, es decir, secuestro de bienes muebles, retención de fondos, prohibición de enajenar bienes inmuebles. Incluso puede solicitar el órgano ejecutor de la Contraloría a un juez que le prohíba salir del país a esta persona. Bien, entonces en 3 días le dice en esa orden de pago inmediato, dimita bienes o pague. Ante eso, si no cumple con esto, pues simplemente si tiene cuentas bancarias, pues le retendrán los valores que tenga. Si tiene bienes, procederán al remate. Ok, entonces el momento para defenderse es, repito, cuando se recibe la orden de pago inmediato. Pero aquí viene otro tema. Defenderse, ¿por qué razón? Si existe un acto en firme, ¿qué posibilidades de defensa favorable habría cuando yo nunca me defendí anteriormente? Y de hecho, el momento adecuado para defenderme era antes, no ahora. Pues aquí este es el milagro, como quieran ustedes llamarle, jurídico, que puede salvarles. Y tenemos aquí, primero vamos al COGEP, al Código Orgánico General de Procesos, que en su artículo 316 señala lo siguiente, dice: excepciones a la coactiva. Al procedimiento coactivo solo se podrán oponer las siguientes excepciones. Y nos pone la primera causal dentro de 10 causales: la inexistencia de la obligación, falta de ley que establezca el tributo o exención legal. En el caso del tema de contencioso administrativo, temas que no son tributarios, se aplica la inexistencia de la obligación y vamos a ver cómo los jueces desarrollan este punto. Pero hay que tener en cuenta también algo, como nos dice el mismo artículo 316, nos dice en su penúltimo inciso: no podrán oponerse las excepciones primera, que es en este caso y otras más, cuando los hechos que las fundamenten hayan sido discutidos y resueltos ante la jurisdicción contenciosa. Entonces es el caso justamente
de esta persona que plantea esta acción nunca ejerció defensa judicial. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasó. Primero, vámonos a la sentencia de instancia. Como les decía, en el juicio 17.811.2019.00.160, que está aquí en la pantalla, juez ponente, el doctor Fernando Ortega, y esta sentencia tiene fecha 27 de mayo de 2021. Bien, tenemos aquí, vamos a irnos a partes que ya hemos en esta sentencia subrayado por su importancia. En los hechos del caso, nos dice el tribunal, no se interpuso frente a la resolución 5060 ninguna acción subjetiva. Resolución del 8 de enero de 2024. Entonces, miren, no se defendió a la persona. Después, el 5 de junio de 2024, de 2018, se emite el título de crédito. Posteriormente, el auto de pago se emite el 6 de diciembre del 2018. Es decir, miren ya qué tiempo va pasando desde que la resolución fue emitida, enero 2014, 2018 les llega la orden de pago. Aquí le llama auto de pago. Bien. Este auto de pago se le deja mediante boletas al administrado, 3 boletas, la última de 2 de enero de 2019, y la demanda de excepciones al procedimiento coactivo fue presentada el 1 de febrero de 2019. Miren las fechas. La última boleta, 2 de enero de 2019, la demanda se presenta de excepciones a la coactiva el 1 de febrero de 2019, dentro de los 20 días término que estamos justamente señalando. Si se presentaba después de esa fecha, pasados los 20 días término, el tribunal no hubiera admitido la demanda. Bien, vamos a ver unas partes importantes aquí. Nos dice, estamos frente a una acción de excepciones a la coactiva, la cual dice, según el Código Orgánico General de Procesos, prescribe que en este tipo de acciones el legitimado pasivo es el ejecutor, no hay duda, la Contraloría, y dice el tribunal que queda claro que la pretensión de la excepción a la coactiva va dirigida a pedir la declaración de la nulidad del título de crédito del procedimiento coactivo. Esto ante un tema que Contraloría dijo que había una excepción previa porque estaban mal presentadas las pretensiones. Ok. Entonces, el tribunal dice, este es un caso de excepciones a la coactiva, no hay duda de eso. Y aquí va a desarrollar su ratio decidendi, es decir, las razones que tiene el tribunal para la decisión que toma. Entonces dice, en el objeto de la controversia la determinación de declarar si existe nulidad del título de crédito, auto de pago y consecuentemente el procedimiento coactivo. Y se disponga de inmediato su archivo y dejen sin efecto todas las medidas de carácter patrimonial contra el actor. Por cierto, aquí, de lo que leímos del caso, hubo un pequeño error que cometió el administrado. Recibe la orden de pago y a la semana realiza el pago. ¿Pero por qué realiza el pago? El pago era un pago como de $20,000. Entonces, después pone que hace el pago bajo protesto y presenta esta acción. Pero ya hizo el pago. No entendemos eso, porque lo que podía haber hecho era consignar el 10% del valor de la obligación ante la Contraloría, presentar esa prueba de consignación y solicitar al tribunal que se suspenda la ejecución coactiva en razón de que ha hecho la consignación y listo. Pero ahora, claro, de lo que vimos del caso últimamente está la Contraloría, pese a que la sentencia no fue casada en la Corte Nacional de Justicia el 16 de agosto de 2024, estamos hablando ya de casi un año, es decir, que esta sentencia está ejecutoriada ya casi un año, no ha podido recuperar el valor, está tratando de recuperar el valor que realizó por este caso, $20,000. Si hacía la consignación del 10%, estábamos hablando de que ahorita tenía que recuperar 2,000 y no 20,000. Bueno, ese es un tema que ya su estrategia legal verá por qué lo hizo. Entonces, ¿qué más nos dicen los jueces?
Entonces nos dice que el numeral 1 del 316 del COGEP dice es genérico para lo administrativo y tributario y menciona 3 causales. En esa es la inexistencia de la obligación. La causal de inexistencia de obligación en lo administrativo dice no tiene la limitación de que no exista una ley. Entonces nos dice la alegación de la Contraloría respecto a que este procedimiento de excepción a la ejecución coactiva no puede analizar el origen de la obligación cuando ésta ya ha causado estado en la fase administrativa al emitirse la resolución de determinación no tiene cabida. Desde aquí las cosas para el administrado ya son favorables. Porque claro, Contraloría que sostiene siempre, dice, no pueden los jueces pronunciarse sobre un acto que ya está firme. Pero los jueces dicen, no señor, nosotros sí podemos pronunciarnos porque esta causal de excepciones a la coactiva puede analizar el origen de la obligación. Porque estamos hablando de la inexistencia de la obligación. Entonces estamos hablando de lo que estuvo atrás del título de crédito que inicia la fase coactiva. Bien, también nos dicen, la excepción a la coactiva que nos ocupa entraña un procedimiento de conocimiento y no de ejecución. Entonces, esto significa que los jueces pueden entrar a revisar todo. ¿Qué significa? Que al impugnar el procedimiento de ejecución coactiva a través de la inexistencia de la obligación, la causal del 316, numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos, permite que se pueda revisar el origen de la deuda administrativa que se quiere cobrar, siempre y cuando exista una causa de nulidad de pleno derecho. Bien, entonces continuamos con esto, ya les comenté lo que dice Contraloría, y en el caso, ¿qué sucede? ¿Qué es esto de una causal de pleno derecho? Caducidades. Y resulta que en este caso, la Contraloría se demoró más de 7 años para notificarle la resolución desde los actos que fueron observados. Más de 7 años, aunque en la época que esto sucedió eran 5 años. Y aquí se lo explica. Entonces, la Contraloría incurrió en una causa de nulidad absoluta porque violó el artículo 71 de la Ley de Contraloría. Entonces, esto genera la nulidad de todo el procedimiento administrativo. Nos dice la sentencia que es sobre el tema del tiempo transcurrido. Dice, dicho plazo empezó a correr desde el momento en que se realizaron las actividades. Esto es abril 2005. Cuenten, abril 2005 fueron los hechos observados. Contraloría, en esa época no tenía 7 años para pronunciarse, sino 5. Entonces dice, máximo tenía Contraloría que notificarle la resolución hasta abril 2010. No obstante, el 8 de enero de 2014 se verifica que fue notificada. El 23 de enero de 2014 le notifican en esa fecha la resolución. Imagínense, desde el 2005 hasta el 2014, casi 9 años. O 9 años y algo más. Por lo que es irrebatible que se sobrepasó con creces el plazo de 5 años. Solo necesitaba pasarse 5 años. No se diga 7, si esto ya está por los 9 años. Por lo tanto, se violó el artículo 71 de la LOGRE. Por lo tanto, dice, el origen de la obligación adolece de nulidad de pleno derecho que invalida la deuda. Por tanto, existe causa de nulidad del procedimiento de ejecución coactiva en contra del actor. ¿Qué tal? Entonces, dice la resolución de los jueces, se dispone el archivo del procedimiento coactivo por inexistencia de la obligación y que todas se dejen subsistentes las medidas de carácter patrimonial dictadas contra el actor. Oiga, pero sabe que parece que en la resolución no pidieron que también la Contraloría devuelva, como el lagarto que traga, dicen no devuelve nada, que devuelva los $20,000 que pagó el administrado. Eso no ponen porque en la resolución no hubiera sido fantástico que esté eso y no lo citan. Y ahora, como les digo, está tratando ahí de recuperar el administrado con una sentencia ejecutoriada. Bueno, Contraloría, como ya hemos comentado también siempre en nuestros videos, nunca se queda contenta. Cuando pierde un caso, dice, no, esto no es posible. Los jueces fallaron mal. Vamos a llevar esto a la Corte Nacional de Justicia y solicitan siempre ellos
el recurso extraordinario de casación. Lo presentaron, les admitieron, llegó la audiencia de casación. ¿Y qué dijeron los jueces de la Corte Nacional de Justicia el 16 de agosto de 2024? A ver, veamos. Contraloría, por cierto, presenta esto por la causal quinta del 268 del COGEB, es decir, por una inaplicación de la ley sustantiva. En este caso, ley sustantiva se convierte el artículo 71 de la LOGS, o sea, está bien pedida esa causal. Pero los jueces equivocadamente en esta sentencia, es una sentencia de mayoría de 2 jueces y un voto salvado, que no casa la sentencia, pero los jueces se equivocan aquí y dicen que está mal pedida la causal porque el artículo 71 dicen es norma procesal y no sustantiva, lo cual es equivocado. Sí es norma sustantiva ya para los jueces el artículo 71 porque es una norma que se utilizó en el procedimiento administrativo. Bueno, entonces dice esta sentencia, el tribunal de instancia no debe circunscribirse al análisis exterior de los aspectos formales del auto de pago, del título de crédito. Dice, sino que debe necesariamente entrar al análisis de todos los aspectos que en relación directa a los mismos comporten control de legalidad de los antecedentes de la resolución impugnada, a fin de verificar si la acción de ejecución coactiva se origina o no en un acto administrativo que se encuentre incurso en la causal de nulidad insubsanable, como es la falta de competencia en razón del tiempo. Es decir, la Corte Nacional ratifica lo que hicieron los jueces de instancia y dice, está bien, ellos debieron meterse a revisar lo anterior al título de crédito y debieron verificar si había alguna causal de nulidad insubsanable. Dice, por lo tanto, dice en consecuencia, dice, resultaba procedente remitirse a la fuente de la obligación que se pretende cobrar. Esa fuente es la resolución, esa es la que origina el título de crédito, como vimos en una diapositiva que mostramos al inicio de este video. Entonces, dicen también, la inexistencia del acto administrativo, en este caso hablábamos, ¿se acuerdan? La causal del COGEB habla de inexistencia de la obligación, significa correlativamente que el acto de que se trate no tiene presunción de legitimidad ni ejecutividad ni ejecutoriedad, ni menos constituye título ejecutivo judicialmente. Claro, no tiene presunción de legitimidad ni ejecutividad ni ejecutoriedad porque ese acto fue expedido, promulgado, habiendo una caducidad que está en la ley de Contraloría General del Estado, la ley de la propia Contraloría. Entonces es un acto nulo. Por eso es que los jueces entraron a revisar esto. También nos dicen, en virtud de las consideraciones expuestas, se puede advertir que la obligación que se pretende ejecutar vía coactiva por parte del órgano de control se origina en un acto administrativo que se reputa inexistente en razón de estar incurso en un vicio de incompetencia craso, tal como ha sido emitida la resolución impugnada por el actor con los vicios de invalidez que contiene, ha perdido total eficacia jurídica al haberse verificado su falta de aptitud para producir efectos jurídicos, toda vez que fue emitida por funcionario incompetente. Incompetencia en razón del tiempo. Entonces, ya estamos terminando, nos dice, la declaración de inexistencia puede hacerse a un oficio o con efectos retroactivos. Creo que estamos sumamente claros y la decisión, por lo tanto, de los jueces es no casar la sentencia. Bueno, en el caso, no obstante, hay un voto salvado de un juez de la sala, que es el doctor Milton Velázquez, que nos dice Velázquez que no está de acuerdo básicamente porque dice que el acto, cuando ya está firme, así lo dice el artículo 58 de la Ley Orgánica de Contraloría, dice ya no es recurrible en ninguna vía. Al no ser recurrible, al no ser impugnable, dice ese acto no se lo puede ya revisar. Y esa es la disyuntiva. Pero claro, los otros dos jueces, que en este caso fueron doctor Secaira y doctor Larco, piensan diferente como acabamos de ver.
Entonces sí genera esto criterios, ¿cómo podemos decir? Criterios diferentes entre los mismos jueces, pero de todas formas puede ser que cambien de criterio los otros dos, puede ser que el doctor Velázquez también cambie de criterio después. Verán que sí cambian de criterio los jueces. Entonces, este es un precedente no obligatorio, pero es un referente para casos futuros en los cuales se juzgue esta excepción a la coactiva por inexistencia de la obligación, se pueda salvar a un administrado de pagar una cantidad de dinero a la Contraloría, de manera que eso es lo que nosotros pretendimos en este video justamente hacer, explicar esto y dar esperanza en los casos únicamente en los que existan caducidades cuando la Contraloría emite la resolución. Las caducidades son 4, eso es producto de hablar de otro video, cuáles son las caducidades. Entonces, si es que han llegado hasta esta parte del video, pues es porque les interesa el tema. Seguiremos generando videos de estos muy importantes, sobre todo con casuística que nos ayuda a visualizar lo que hay que hacer. Si tienen alguna comentario sobre esto, pues no duden en escribirnos aquí en la caja de comentarios del YouTube, o si tienen un caso particular nos pueden escribir a nuestro correo info@franciscoaguirre.com. También ponemos aquí un reporte gratuito abajo en un vínculo para que ustedes puedan acceder a ver todo el proceso de control y sus etapas en un reporte escrito. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Saludos.